eso Ah, pongo. ok. Ya. Entonces vamos a ver. Profe, disculpe, no se ve. No, no se observa. Hace un momento sí, pero ahora ya no. Ya lo voy a volver a compartir un ratito, por favor. Ya, ahora sí se nota. Ya está, profesor. Ya, chicas. ¿De nuevo? Sí, presenten de nuevo Ok. todo. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. No, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el autor colombiano Gabriel García Márquez. Mi compañera Jenny les va a presentar, les va a hablar un poco más acerca de él. Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la biografía de Gabriel García Márquez. Bueno, es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracatacá, en Colombia. Pues se sabe que Gabriel desde muy pequeño fue criado por sus abuelos maternos porque sus papás vivían en Sucre. Pues él fue muy destacado en el colegio desde muy pequeño y siempre le ha gustado escribir. Se sabe que cuando terminó sus estudios, sus padres le obligaron a inscribirse a la Universidad Estatal, ¿no? de Bogotá, en el cual él estudió Derecho, pero por presión de sus papás. No le tomaba mucho interés porque a él no le gustaba esta carrera. Por suerte, bueno, no mucha suerte, pero sucedió algo muy importante, que fue un movimiento, el Bogotazo, el cual hizo que la universidad cerrara y ahí no pudo terminar Gabriel García Márquez su educación, bueno, su universidad o terminando graduándose en Derecho. Después se sabe que después de mucho tiempo también le interesó el periodismo, el cual, gracias a su amigo Manuel Zapata Olivella, le permitió acceder al periodismo. También, algo muy importante es que conoció a su esposa, y contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958. Pues se sabe que su esposa es hija de un farmacéutico que se llama, bueno, la esposa se llama Mercedes Barcha, y en 1957 tuvieron su primer hijo, Rodrigo, y 3 años después nació su segundo hijo, Gonzalo. Pues a los 27 años publicó su primera obra, La hojarasca, además de que la novela que lo llevó al boom, o bueno, una de sus historias que lo llevó a ser reconocido mundialmente fue publicada en 1967, que fue 100 años de soledad. Más o menos él tenía 40 años cuando se hizo conocido. Y desde ahí ha sido muy conocido por todos y además de que ha sido una persona muy influenciada, una persona que ha tenido mucha influencia en el movimiento del boom. Se sabe que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Además, ¿cómo se llama? Él murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Y bueno, ahora le pasé a mi compañera Saraí para que les hable sobre sus obras. Gracias, Yuni.
Bueno, buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros presentes. En esta oportunidad, a mí me tocó hablar sobre las obras de Gabriel García Márquez y sinopsis de cada obra. Bueno, en total escribió 8 obras, las cuales son 100 años de soledad, publicada en 1967, El amor en los tiempos de cólera, en 1985, Crónica de una muerte enunciada, 1985, El coronel no tiene quien le escriba, 1961, El otoño de Patriarca, 1975, Vivir para contarla, 2002, Memoria de mis putas tristezas, 2004, La luz es como el agua, 1978. Esas fueron las obras que escribió Gabriel García Márquez. Ahora procederé a dar la sinopsis de cada obra. Bueno, en 100 años de soledad narra la historia de la familia Buendía y la maldición que castiga al matrimonio en esta familia, dándole hijos con colas de cerdo. Bueno, en El amor en tiempos de cólera traza una historia de un amor que no ha sido correspondido por medio siglo, aunque el amor fluye. Después de 60 años aparece un melodrama de amantes contrariados. Luego de esto termina con el final de que el amor triunfa. Crónica de una muerte enunciada. Describe el acontecimiento que rodea el asesinato de Santiago Nazar, un joven que toma la virginidad de Ángela Vicario, el personaje principal de esta obra, una noche de boda después de descubrir que no era virgen. El coronel no tiene quien le escriba. El personaje es un veterano de la Guerra de los 1000 días, el cual espera por 15 años la asignación de su pensión y el cual tiene una esposa que sufre de asma. Luego tenemos la obra El otoño de Patriarca. Narra la vida de un dictador que muere muy viejo y de forma muy violenta, llegando a conservar el poder durante más de 100 años. Vivir para contarla fue un libro más esperado por muchos lectores, ya que narra la juventud y la niñez de Gabriel García Márquez. Memoria de mis putas tristezas narra la historia de un periodista que al cumplir 90 años toma la decisión de celebrar su aniversario con una niña de 14 años, lo cual para conseguirla recurre a una antigua conocida que tenía un prostíbulo. Por último, La luz es como el agua. Narra la historia de dos niños que al desarrollar esta obra les brinda el narrador que pueden navegar en la luz con su bote como barcos en el agua. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera Oriana. Bueno, muchas gracias, Araí. Ante todo, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablarles sobre esta obra de Gabriel García Márquez llamada 100 años de soledad. Gabriel García Márquez no era un escritor muy conocido hasta antes de 1967, año en el que publica esta obra. Y fue ahí cuando empezó su notoriedad mundial. Este libro fue muy exitoso, que llegó a las 8,000 copias en una semana. O sea, se vendieron 8,000 copias en una semana. Además, la novela vendía una nueva edición cada semana, pasando a vender un total de 500,000 en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas. Ganó 4 premios internacionales. En 1969, la novela ganó el Cenciano Prezio en Italia. En Francia fue nominado el mejor libro extranjero. Fue publicado en inglés en 1970 y fue escogido como uno de los mejores libros del año en Estados Unidos. Y se preguntarán, ¿cuál es la historia de este libro para que los lectores lo quieran leer tanto? Pues también les voy a hacer un pequeño resumen de esta obra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. De esta forma inicia esta magnífica obra llamada 100 años de soledad. Este libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la trayectoria de un pueblo llamado Macondo, desde su fundación hasta su destrucción. Aquí podemos ver el árbol genealógico de esta familia. Los fundadores del pueblo Macondo son los siguientes personajes: José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes eran esposos, pero a la vez eran primos. Ellos, no obstante de ser familiares, se enamoraron y decidieron casarse, pero siempre hubo cierto temor, especialmente por parte de Úrsula, a que se cumpla un mito, una creencia popular latinoamericana que decía que si dos personas que tienen vínculos familiares tenían un hijo, probablemente ese niño iba a nacer con cola de cerdo. Es por eso que incluso Úrsula, por un buen tiempo, usó un cinturón de castidad. Pero con el paso del tiempo ya ellos decidieron formar su familia y tuvieron 3 hijos: José Arcadio, Coronel Aureliano y Amaranta, de los cuales ninguno de ellos nació con cola de cerdo, para suerte suya. De estos 3 hermanos, cabe hablar un poco más de este Coronel Aureliano. Aureliano fue un señor que estaba en contra del sistema político, por eso decidió convertirse en coronel. Fue un coronel más liberal y se hizo un total de 32 sublevaciones, de las cuales ha perdido todas. Bueno, hay un personaje que juega un papel muy importante en esta obra, llamado Melquiades. Melquiades no está en este árbol genealógico, puesto que no es parte de la familia de los Buendía. Melquiades era un gitano que llevó la cultura y la ciencia al pueblo de Macondo. Es por eso que es muy importante, además, que no solo hizo eso, sino que también escribió en un pergamino un mensaje en una lengua extranjera, que luego se lo entregó a José Arcadio Buendía. Pero ningún integrante de esa familia pudo descifrar el mensaje que había en ese pergamino que había escrito Melquiades. Pero años después, una de sus descendencias pudo descifrar el mensaje de Melquiades y se dio cuenta que Melquiades en ese pergamino había escrito la historia de esa familia, de los Buendía, además del pueblo de Macondo. Esta familia tuvo un total de 7 generaciones, de las cuales en 6 de ellas no se ha cumplido esa creencia popular de la tan temida cola de cerdo. Fue hasta en la 7ª donde sí se cumplió. En la 7ª generación solamente hay un integrante, que es Aureliano, quien es hijo de Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, quienes a la vez son tía y sobrino. Y fue su padre, Aureliano Babilonia, quien descifró el mensaje de Melquiades. Y en ese mensaje, en ese pergamino, entre otras cosas, decía, el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. ¿Y qué significaba esto? Pues el primero de esta estirpe fue José Arcadio Buendía. ¿Y por qué decía que estaba amarrado en un árbol? Porque él en algún momento llegó a perder la cordura y se volvió un poco loco, digámoslo, y es por eso que lo amarraron a un árbol, específicamente a un castaño. Y al último se le están comiendo las hormigas, pues como ya mencionamos, el niño que nació con cola de cerdo es Aureliano, y él poco después de nacer murió y se convirtió en un pellejo seco, en un pellejo deshidratado, por decirlo así, y al estar muerto, las hormigas pues fueron hacia él y se lo devoraron. Es por eso que
dice que se lo están comiendo las hormigas en el pergamino que Melquíades le había dado a José Arcadio Buendía. Y es así como termina esta magnífica obra de Gabriel García Márquez. Y ahora, para finalizar esta sección, quisiera que escuchen este fragmento de la obra, un pequeño fragmento de esta obra. El mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón donde algo había ¿Me puedes subir el volumen, por favor, Oriana? No escuchar más. escarbó tan profundamente en los sentimientos. Profesor, disculpe, ¿no se escucha? No, no se escucha. ¿Puedes subir el volumen? A ver, otra vez. Disculpe. Aureliano II pensaba sin decirlo. Aureliano pensaba sin decirlo. El mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón donde algo había cualquier experiencia intrigado por el carbono buscando el interés en la muerte, porque tratar otra cosa, prohíbate que pasa que la pobreza ambos se buscaban por la riqueza maravillosa y se lamentaban locamente enamorados gozaban y llegaron a ser todavía iban reposando creándose. Ahora voy a darle paso a mi compañera Darlene para que les explique el resto de la exposición. Bueno, yo les voy a hablar sobre un dato curioso de Gabriel García Márquez. Un día, en el 1976, exactamente el 12 de febrero, tuvo una pelea con Mario Vargas Llosa. No se sabe, no se sabe con certeza, pero porque hay muchas teorías. Una de las teorías, se dice que fue un cine mexicano cuando los dos premios Nobel estaban en una proyección de un documental de la Odisea de los Andes. Cuando de la nada, Mario Vargas Llosa le tiró un puñete en la cara a Gabriel García Márquez. El impacto fue tan fuerte que el colombiano se cayó al suelo. Casi sin conocimiento, reaccionó el colombiano. Además, se dice de que Mario Vargas Llosa tenía un anillo que le rompió la nariz. A García Márquez le sorprendió la actitud del peruano, y eso fue lo que contó un periodista que se llama Óscar Alarcón, del diario El Correo. Él comenta que cuando se vio con Mario, le pareció verlo sonreír y que trataba de abrazarlo. Por eso cree que cuando le pegó estaba indefenso y con los brazos abiertos. Por eso, si no hubiera sido así, él se hubiera al menos protegido la cara. Gracias, pero eso es solo una teoría. No se sabe con certeza qué es lo que realmente sucedió ese día. Gracias. Bien, muchas gracias al grupo. Ha sido una muy interesante exposición.
déjame felicitarte, Oriana, por el análisis tan profundo que has hecho de 100 años de soledad, una obra, como puedo decirte, es una obra que representa al boom, ¿no? Una obra única que ha sido muy influyente en muchos escritores, que está en las favoritas de muchos lectores también de todo el mundo. Es una lástima nomás lo del video, que de repente es por la conexión a internet que no se escuchaba tan bien, pero sí ha sido una exposición, ¿cómo puedo decir?, sublime, ¿no? Incluso terminando con lo que es la anécdota de lo que sucedió entre García Márquez y Vargas Llosa. Y también, bueno, el grupo ha estado muy bien, ha estado ordenado. Solo una corrección, cuando dicen la obra Mis putas tristezas, es tristes, no tristezas. La obra se llama así, tristes. Y en todo lo demás, las 4 alumnas lo han hecho de manera excepcional. Les felicito. Bien, no sé si hay alguna pregunta acerca de alguna persona presente. Recuerden que la participación también se toma en cuenta. Es una pregunta interesante, puede sumarle unos puntos a su nota. ¿Alguno desea hacer alguna pregunta? Bien, creo que no hay preguntas, ha quedado claro. Vamos a continuar entonces con la siguiente exposición. El segundo grupo es el grupo de Ayelin, Wendy y Luz. Es el tema Julio Cortázar. Ayelin, ¿me escuchas? Sí, profesor, ahorita voy a compartir. Ok, está bien. ¿Se puede ver? Sí, sí se observa. Ok. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a exponer sobre Julio Cortázar, sobre su biografía, sus libros y el boom latinoamericano. Primero le doy pase a mi compañera Luz para que nos hable un poco sobre su biografía. Ya. Julio Cortázar fue un escritor argentino, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Fue hijo de María Herminia de Scott y de Julio José Cortázar. Su papá trabajaba en la embajada argentina, en Bélgica, por lo que Cortázar declaró irónicamente que su nacimiento fue producto del turismo y de la diplomacia. Su infancia no fue muy feliz, ya que estaba rodeado de mucha servidumbre y una tristeza frecuente y excesiva sensibilidad. Vivió su infancia y su adolescencia en Argentina y a partir de 1950 residió en Europa. Después de vivir en España, Italia y Suiza, radicó en Francia, en donde su obra se permeó en aspectos parísinos. Gracias. Bueno, a mí me toca explicar sobre sus libros más importantes. Entre los 3 más importantes se encuentra La Rayuela. Este libro es una de las obras centrales del boom latinoamericano. Se trata de una narración introspectiva que narra la historia de Horacio Oliveira, el cual es su protagonista.
de modo que juega con la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra suele llamársela antinovela, o como Julio Cortázar prefiere llamarla, contranovela. Otro de los más importantes fue Historias de Cronopios y de Famas, de 1962. Esta fue una obra surrealista, que se caracterizó esencialmente por ser escrita con base de fragmentos, cuentos cortos y con un surrealismo que conlleva al desarrollo de la imaginación. El tercero sería 62, Modelo para Armar, que es de 1968. Esta fue escrita a partir de una idea esbozada en el capítulo 62 de su novela Rayuela. De ahí el nombre de la obra. Puede considerarse la obra más experimental de este autor. Y ahora le doy pase a mi compañera Wendy. Wendy Raras, te estamos esperando. A ver, comuníquense por favor con Wendy. Sí, profesor, ya lo escribí. Ahorita ya Wendy va a exponer. ¿Qué pasó con Wendy? A ver, pregúntale si va a exponer. Y espera. Está mal su internet. Ya. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Y hoy les voy a hablar acerca del boom latinoamericano y Julio Cortázar. Bueno, el boom latinoamericano inició entre 1960 y 1970. Y no solo fue un boom cultural, social y literario, donde un grupo de escritores latinoamericanos sus obras se hicieron muy famosas en Europa y en muchos países del mundo. Y ahí se inicia el boom latinoamericano. Y Julio Cortázar es una pieza clave ahí en el boom latinoamericano. Pero también él habla y en muchas de sus entrevistas decía que no le gustaba que hablaran acerca de que el fenómeno latinoamericano se ha definido con un término inglés, y aparte él decía que él se sentía también muy feliz de que sus compatriotas lo leyeran, ya que él creció donde las personas de Latinoamérica no leían autores de Latinoamérica, y que para él era muy bueno que podrían leerlos. Y también hay también en los temas que hablan es la realidad latinoamericana, y también usa un narrador múltiple, mezcla de narradores, omniscientes y personajes. Y también Julio fue un autor clave en el boom latinoamericano.
Y también él dijo una vez que las editoriales, los editores, no nos inventan a nosotros, nosotros escribimos solos y ellos hacen solos y crecen con sus propias obras, se hacen famosos. Y así es como él contribuye mucho al boom latinoamericano. Gracias. Bien, muchas gracias al grupo. Me han gustado las diapositivas que han usado y me hubiera gustado que quizás profundicen en una obra de Cortázar, en Rayuela, por ejemplo, pero sí la exposición estuvo bien y lástima, ¿no?, que los problemas de internet de Wendy nos hicieron esperar un rato, pero sí, cumplieron las tres alumnas en mostrarnos, ¿no?, acerca de la obra de Cortázar, de su biografía. Vamos a continuar con el tercer grupo. El tercer grupo está conformado por Nicole, Mariana, Rodrigo, Carlos. Me parece que Johan Minaya también se iba a acoplar al grupo, o me estoy equivocando, pero no está presente. Igual, profe, no recuerdo que nos haya dicho, y Johan tampoco no se nos comunicó nada para decirnos sobre algo referido a ese tema. Ok, está bien. Entonces solo serán ustedes. Solo serán Nicole, Mariana y Rodrigo. Ya. A menos que haya una pregunta para el grupo de Julio Cortázar. ¿Alguno desea hacer una pregunta? No, parece que todo ha quedado claro. Entonces vamos a pasar con la siguiente exposición. Tenemos a Nicole, Mariana y Rodrigo. Muy bien, les escuchamos. Ok, profe, espérame un ratito para poder compartir mi pantalla. Profe, ¿lo puede ver? Sí, sí se observa. Ok, profe. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy mi grupo y yo nos ha tocado hablar sobre el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Entonces vamos a empezar con lo mismo. Bueno, Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 y era conocido como Mario Vargas Llosa. Era un escritor y además también fue un político peruano que cuenta también además con la nacionalidad española desde 1993. Fue considerado uno de los mayores y más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos y sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura, el Cervantes, considerado como el más importante de la lengua española, el Premio Leopoldo Alas, el Biblioteca Breve, entre otros. Su vida personal. El 12 de febrero de 1972, como dijo mi compañera Darlene en la exposición sobre Gabriel García Márquez, mientras estrenaba la película con el guión de Vargas Llosa, que era La Odisea de los Andes, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, Mario Vargas Llosa le propinó un puñetazo a su hasta entonces amigo Gabriel García Márquez, que cayó al suelo y ante el asombro de los asistentes. Mario Vargas Llosa giró en redondo y se fue. Luego de eso, otra cosa que destaca en su vida profesional fue que primero fue cónyuge de Julia Urquidi, que era su tía política, de 1955 hasta 1964. Y cuando se casaron, él tenía 19 años y ella tenía 10 años más que él. Además, hay un dato curioso que era que en sus años de residencia en París, Mario Vargas Llosa trabajó como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio Cortázar.
Luego, viene lo que sería el inicio de su carrera. Luego de divorciarse en 1964, un año más tarde se volvió a casar con su prima, Patricia Llosa, y tuvieron 3 hijos y visitaron además la ciudad Luz. Fue en París donde el autor culminó su novela La ciudad de los perros, de la cual hablaremos luego. El relato además fue galardonado con el premio Biblioteca Breve, brindando al escritor un gran posicionamiento. Este reconocimiento le otorgó mucha fama y lo convirtió, asimismo, continuó con la producción de obras, y Carmen Balcells se convirtió en su representante literario y le consiguió concretar buenos negocios con editoriales por su novela La Casa Verde, y fue merecedor del premio Rómulo Gallegos. Luego, ahora le doy pase a mi compañera Mariana para que les hable un poco más sobre Mario Vargas Llosa. Yo voy a hablar sobre los años en Europa. En 1960, el subsidio estudiantil de Mario caducó y se fue a París, con la esperanza de que se le becara de nuevo. Al llegar a la ciudad Luz, se enteró que su petición había sido denegada y decidió darse un tiempo más en Francia. Después de ese periodo, Mario Vargas Llosa escribió en abundancia. El siguiente. Cambia de diapositiva. En eventos de trascendencia. El escritor fue laureado con el premio Cervantes en 1994. Fue nacionalizado en España a partir de 1996. Es miembro de la Real Academia. En 2005 lo consideraron el escritor de nacionalidad peruana con mayor reconocimiento mundial. 5 años después, obtuvo el mayor galardón en su haber, el Nobel de Literatura. Esta noticia fue sorpresiva para el autor, ya que, aunque era uno de los favoritos, no se encontraba en el primer lugar en ese año. Vargas estuvo dando clases en la Universidad de Princeton en Nueva York. Y ahora paso a mi amiga Nicole. Antes de pasar a Nicole, quería resaltar una frase que había dicho Mario Vargas Llosa en una oportunidad, que era: el periodismo puede ser, en el caso de los grandes periodistas, una rama de la literatura sin ninguna duda. Ahora sí, podemos pasar con mi compañera Nicole. Profe, discúlpeme. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los premios destacados, entre los que están uno de los más conocidos de Mario Vargas Llosa, que es el Premio Nobel de Literatura del 2010. También tiene otros premios, entre los cuales destacan también el Premio Miguel de Cervantes en 1994, el Premio Planeta de Novela 1993, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, el Premio de la Crítica de Narrativa Castellana en 1976, así como otros que podemos ver en la diapositiva. Ahora sí, le doy el pase a mi compañera Nicole. Yo voy a hablar sobre las obras. Sus historias han sido estructuradas, pero sin embargo incluyen el humor y la comedia. La mayor parte de sus textos lo desarrolló fuera del Perú. Esto le dio una perspectiva más general de ese país, del cual escribió repetidamente sus relatos más importantes, los cuales han sido las novelas, ha sido La ciudad y los perros, que fue en 1964, La Casa Verde en 1965, La conversación en la catedral en 1969,
La tía Julia y el escribidor en 1977, La fiesta del chivo en el año 2000, y los cuentos fueron Los jefes, que en 1959, y Los cachorros en 1967. Ahora le doy paso a mi compañero Rodrigo. Bueno, ahora lo que voy a hablar va a ser, bueno, más que todo, hacer una pequeña sinopsis sobre algunas de las novelas y cuentos de los que se han nombrado en este instante. Bueno, voy a empezar por el primero, que sería La ciudad y los perros. Bueno, básicamente este libro representa ya uno de los mejores clásicos del siglo XX. Fue la primera novela de Mario Vargas Llosa. Fue publicada además en 1964 y narra los suplicios de un grupo de jóvenes educados militarmente que luchan por sobrevivir en el Colegio Militar Leoncio Prado. Luego seguimos con lo que sería La Casa Verde, que es casi una anécdota personal. Además fue publicada en 1965 y relata muchas historias que se entrecruzan espacial y temporalmente. Dos son escenarios principales: son Piura, población situada en el desierto de la costa norte peruana, donde se encuentra el burdel La Casa Verde, y la selva amazónica peruana, lugares donde Vargas Llosa vivió. Recibió el premio Nobel Rómulo Gallegos con esta obra. Luego podemos pasar a la novela Conversación en la Catedral. Es una novela muy apreciada por el autor, ya que asegura que es la única novela que salvaría del fuego. Fue publicada en 1969 y cuenta la historia de dos personajes que se encuentran en un bar, la Catedral, hablando sobre la cuestión: ¿en qué momento se fregó el Perú? Luego podemos hablar sobre algunos de sus cuentos, como serían Los jefes y Los cachorros. Los jefes es un relato que se inspira en un episodio real que vivió el escritor cuando cursaba el cuarto año de media en el Colegio San Miguel de Piura. Y Los cachorros fue un cuento publicado en 1967 y cuenta la historia de Cuellar, un alumno recién llegado del Colegio Champagnat de Miraflores, quien hace amistad de inmediato con Choto, Chingolo, Mañaco y Lalo. Sin embargo, su vida da un giro inesperado al ser mordido por Judas, un perro, que lo castra. A partir de entonces, su vida es un suplicio y hace lo que quiere para llamar la atención. Ahora le vuelvo a dar el pase a mi compañera Nicole para que dé unos datos extras sobre el autor. Bueno, uno de los datos extras es de que eh, en su libro El pez en el agua, que fue publicado en 1993, él confesó ser hincha de la U. También durante muchos años fue un gran amigo del escritor Gabriel García Márquez, hasta que tuvieron una pelea que lo mencionaron ya en el grupo anterior. Y también como actor participó en obras de teatro como Las Mil Noches y una Noche y Los Cuentos de la Peste. Como político se postuló a la presidencia en 1990, perdiendo en segunda vuelta contra Alberto Fujimori. Y por último, a lo largo de su carrera ha escrito libros de muchísimos géneros, como la novela cómica, la histórica y el misterio y la crítica literaria. Gracias. Bien, muchas gracias al grupo. Me ha gustado la